Dios le bendiga y gracias por venir y gracias a las iglesias por venir en esta noche. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. En una ocasión decía, Señor, dame la oportunidad de un día poder visitar a hermano Lito y Janet a la iglesia, pero que seas tú el que abra las puertas y el Señor pueda abrir las puertas. El Señor es el que permite esas oportunidades. Nos gusta discutir de la palabra del Señor y discutir en un sentido, en el término positivo, porque es para educar. El término discutir no es un término negativo, ¿no? Ahora vamos a hablar en esta noche, basado en una pregunta que se me hizo con relación al movimiento apostólico profético. Esto es algo que ha venido surgiendo desde el 1980. Pero antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Considero que esto es algo serio, es algo que la iglesia debe estar preparada, y yo espero que la información que se le pueda proveer a ustedes la puedan captar y ustedes a la misma vez puedan en algún momento dado compartirla. Si usted la desea, luego al final del servicio yo le puedo dar la información, se la puedo enviar por email y ustedes la pueden compartir porque estamos a la disposición para eso. Dios y Padre Celestial, te damos gracias infinitas por la oportunidad que tú nos concedes de estar en esta hora con nuestros hermanos aquí compartiendo. Señor, te pedimos que la información que podamos proveer, Espíritu Santo, tú nos des la capacidad para poder, Señor, transmitirla de manera coherente y responsable a tus miembros, Señor, a los tuyos, porque sabemos, Señor, que vivimos en tiempos difíciles, pero la iglesia ha sido llamada para ser portavoz en tiempos difíciles. En tu nombre, amén. Quería dar un anuncio. La escuela para maestros está pendiente, ¿sabes? La clase en vivo se va a dar hoy. A mí eso no se me olvida. Ya la clase número 2 que se va a dar para los maestros, que es la segunda de Samuel, la clase de los maestros, pues en algún momento estén preparados porque se les va a dar un resumen y puede ser que después de la sección de hoy salga en pantalla por ahí la sección de maestros y le dé la sección. Siempre lo hacemos en la semana y queremos que los maestros se preparen. Se lo digo como nota al cárcel para que estén pendientes. ¿Por qué? Porque entendemos que la iglesia tiene que estar nutrida y tenemos que extraer de lo que Dios ha dado en la palabra para aplicarlo en el tiempo actual. Bien, vamos a estar hablando de lo que es la iglesia sobre el fundamento apostólico, pero yo mencioné anteriormente que hay un movimiento que es el movimiento apostólico profético. Quería presentar un video, pero por cuestión de señales y eso pues no lo hay, ¿no? Pero lo que quería hacerle ver es lo siguiente. Es algo que usted y yo tenemos que tener claro. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que la iglesia de Cristo, yo no estoy hablando de la iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel general? Uno de los grandes problemas que estamos presentando es un problema de discernimiento. Y el problema de discernimiento es debido a que nosotros no sacamos tiempo para escudriñar la escritura, y el no escudriñar se hace difícil el poder discernir. Esto va combinado con vida de relación. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es serio, porque cuando usted y yo no conocemos la escritura, ¿cómo vamos a poder identificar que lo que estamos viendo o lo que estamos lo que se llama viendo y lo que estamos también escuchando es palabra de Dios o es algún tipo de enseñanza que es contraria a lo que Dios ya ha establecido en la escritura? Acuérdese de algo: lo que Dios estableció como fundamento escritural ya está ahí, ya está establecido ahí y no hace falta otro fundamento.
Es por eso que yo escucho que dicen el apóstol Junior Pérez y todas esas cosas. A mí esas cosas pues me crean como, se me paran los pelos. Porque yo oigo todo eso y hay que hacer hay que como añadirle páginas a la Biblia. ¿Por qué? Porque apóstol, no hay más apóstoles, no hay más profetas. Y escuche bien lo que le voy a decir. Estos ministerios no tienen continuidad porque estos ministerios fueron exclusivos porque ya Dios le dio lo que tenía la iglesia que saber. Hay unos ministerios en términos de lo que se conoce como los ministerios de oficio, lo que es maestro, pastoral, evangelísticos, que tienen continuidad hoy, lo estamos viendo. Pastores, maestros. Hoy un apóstol, lo más cercano a un apóstol es un misionero, que va a un lugar y ejerce una función misional, pero también hace una función evangelística, y la función de profeta es predicar la palabra que ya está establecida. No es que viene con un nuevo mensaje de revelación. ¿Estamos claros? Él no viene diciendo tengo una nueva revelación. Y eso se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque hoy en día el movimiento apostólico profético siempre tiene una nueva revelación. Siempre tiene una nueva enseñanza con nuevos decretos. Y eso gusta a la gente. Y esto es algo, acuérdense que en la comunidad latinoamericana nos gusta mucho escuchar cosas que sean positivas. Pero escuche bien, nosotros tenemos que darle a la gente lo que la gente necesita saber, no lo que la gente quiere escuchar. Y eso es importante. Y en la iglesia usted va a tener seguidores, va a tener creyentes y va a tener discípulos. Seguidores, yo voy, pero no me comprometo. Creyentes, yo ofrendo, pero yo no participo. Discípulos, están dispuestos a seguir, a creer y a hacer. Y ese puñado es más pequeño. Por eso es que Jesús fue bien claro cuando comisionó. Y comisionar es también añadir a otros más diciendo hacer discípulos. Él no dijo hacer seguidores, él no dijo hacer creyentes. Él dijo hacer discípulos. Y eso es importante porque son personas que están dispuestos a trabajar por la causa de Jesús y están dispuestos a vivir de acuerdo a la cultura del reino. Y es bien importante que la iglesia conozca estos aspectos. La palabra del Señor no se puede comprometer. Nosotros no postulamos prosperidad que promueve la avaricia, porque la prosperidad que se predica hoy lo que hace es que estimula a la avaricia. La prosperidad bíblica estimula a la piedad, que es diferente. Por lo tanto, todo tiene que ser filtrado a la luz bíblica. Y en la Biblia, cuando usted nota que dice Dios y Dios lo prosperaba, viene de la palabra hebrea empujar hacia adelante. Eso es lo que significa en el hebreo prosperar, empujar hacia adelante. Y uno de los ejemplos más claros se ve en la historia de José. Cuando José fue vendido, todo ese plan fue orquestado por Dios. Acuérdense que esclavo en el Antiguo Testamento no era la esclavitud de nosotros los negritos para el tiempo de hace poco, en el siglo XVII, el siglo XVIII. No era así. Un esclavo, José, cuando lo vieron, dice la Biblia que tenía buen parecer. Y cuando los madianitas lo vieron, dijeron, este muchacho es lindo. Lo bañaron, lo perfumaron, le enseñaron a escribir y lo que hicieron es que le aumentaron el valor. Cuando llegaron allá a Egipto, dijeron, mira, tiene ojos verdes, es rubio, está enterito. Acuérdense que en aquel tiempo no había Facebook,
Porque cuando usted tiene un carro nuevo, un carro para vender, usted lo lava, le tira una foto y lo pone en Facebook, en el área de venta. Allí no había Facebook. Dice, mira, sabe escribir y sabe leer y sabe de matemática. Ya sabe que tiene un valor más allá del precio de norma. Y así hicieron con él. Quiere decir que cuando Dios permite que lo llevaran a Egipto, Dios permite que lo viera Potifar. Y cuando lo toma Potifar, Dios lo pone en una posición para que comience a trabajar como mayordomo. Y empezó allí a trabajar. Acuérdense que todo estaba orquestado hasta que llega a la posición de gobernante. ¿Cuál era la intención de Dios? Proteger la promesa que le había hecho a Abraham. Pero esa historia no la vamos a hablar aquí porque yo no vine a hablar de José. Yo lo que quise presentarle a ustedes es que la prosperidad de Dios es empujar hacia adelante. Por eso es que usted va a notar que cuando Dios le dio hijos a José, que dijo, porque tú me has hecho prosperar, ¿se da cuenta? Y la prosperidad de Dios siempre motivaba a la piedad, porque él pudo haber tomado a sus hermanos y ¿qué? Y castigarlo. Dije, déjame poner a este en la listita también, que fue uno de los que me puso y me hizo difícil algo. Pudo haber puesto a aquel panadero, pudo haber puesto a sus hermanos, pero no lo hizo. ¿Y por qué yo le hago mención? Porque la iglesia fue llamada para discernir, y si no podemos discernir, cuando venga el viento de la falsa doctrina, no vamos a poderlo identificar. Es bien importante esto porque este movimiento comenzó en los años 80. Yo recuerdo cuando yo estaba muchachito en aquel tiempo, yo tenía pelo y todo. Y en aquel tiempo se hablaba de que iba a venir un gran avivamiento. Y se hablaba, hermano, la iglesia está esperando un gran avivamiento. Y eso se hablaba y hasta se profetizó sobre eso. Y se creó una expectativa. Ahora bien, ¿qué sucede? Dios en todo tiempo se ha manifestado. Y escuche bien. A ver si logro pasar aquí. A ver si los muchachos me ayudan con lo del cambio aquí de... El próximo, por favor. La próxima plantilla. A ver si logra cambiar. Ok, la anterior, por favor. Ok, miren lo que dice Judas 1:3. Dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Escuche bien, una vez es la traducción de una sola palabra. En el español, esa palabra, para que pueda tener la misma fuerza, se tiene que añadir otra palabra, una sola vez, porque una vez en el español no niega muchas veces, porque uno está contenido en un número mayor que él. Pero esta expresión, una vez, está escrito en un término griego que significa una vez para no volverse a repetir. Y aquí Judas está queriendo decir que lo que Dios dijo en un término normativo y doctrinal no se va a volver a repetir jamás. Lo que Dios habló, lo que Dios dijo, no va a volver a abrir la boca. Y eso se cerró en el Concilio de Cartago en el 397. Escuche bien. Dios no va a volver a hablar en términos normativos y doctrinales. Él va a hablar para exhortar, Él va a hablar para consolar, Él va a hablar para dirigir específicamente en momentos particulares a la necesidad de la iglesia, pero Él no va a establecer un nuevo formato para dirigir la iglesia cuando Él ya lo estableció a través de la Escritura. ¿Entendieron? Por lo tanto, Judas da por sentado aquí diciendo una vez, que significa para no volverse a repetir.
Y lo dice para que la iglesia esté pendiente, y en el concilio de Cartago se cierra ese documento. Y ahí es donde tanto el Antiguo y Nuevo Testamento se cierra. Una vez los apóstoles mueren, escuche bien, ya no hay más apostolado como tal, porque ya ese documento queda cerrado y sellado. Acuérdese que testamento es un documento legal, queda oficializado. La palabra más exacta es el término pacto, es el término que ellos utilizan. Yo les menciono esto porque es importante que ustedes sepan que cuando Dios habla, Dios es exacto, Dios es certero, Dios no se equivoca. Yo me puedo equivocar, yo puedo equivocarme, pero cuando Dios habla a un nivel de trascendencia. Por lo tanto, cuando Dios habló a través de los apóstoles, cuando Dios habló a través de cada uno de ellos, dejó plasmada a través de la Escritura lo que usted y yo necesitábamos para vivir una vida piadosa, lo que usted y yo necesitábamos para vivir una vida en santidad, y lo que necesitamos para poder alcanzar una vida espiritual, emocionalmente sana, hasta que Él nos levante o nosotros partamos con Él hacia la eternidad. Eso es algo que usted y yo necesitamos saberlo como elemento fundamental. A veces yo le pregunto a los creyentes, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano? Y algunos me dicen, porque sí. Porque sí. Y eso no es una respuesta, y tenemos que aprender. Miren, yo les recomiendo, ¿por qué yo soy cristiano? Yo soy cristiano porque yo no he encontrado un sistema de valores que supere el cristianismo. Yo no he encontrado un sistema de valores que supere el cristianismo. El que me ha ayudado a ¿qué? A cambiar la forma de mi vida ha sido la fe cristiana. Porque la fe no es una religión, es un proyecto de vida. Escuche bien, esto no es religión. Acuérdese, una cosa es ser pentecostal y una cosa es ser pentecostés. Pentecostal es la denominación en la cual ustedes y yo servimos. Pero ser pentecostés es tener la experiencia de fe en la conducta, que era lo que los discípulos proclamaban. Cuando había necesidad, hacían como hacía Pedro: yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es la acción de Pentecostés viva en la vida de aquellos que habían tenido una experiencia de fe, nada más. Ellos no soplaban, ellos no se quitaban el manto ni le daban un cantazo y se caían para atrás. ¿Eso lo han encontrado ustedes en la Biblia? Pues eso es lo que hace el movimiento apostólico profético. Cosas que nosotros, la iglesia, no ha practicado, pero muchas de las iglesias las han querido adoptar como si fuese una especie de avivamiento nuevo dentro de la comunidad de fe. Miren esto: los dones de oficio: pastores, maestros, evangelistas, profecías y apóstoles. Como les dije, los primeros tres están en función continua. En la iglesia tenemos pastores, tenemos maestros, evangelistas, pero la profecía que yo me refiero es esa profecía del tiempo bíblico. La profecía que yo estoy hablando, cuando usted predica, eso es profecía. ¿Usted sabe qué es predicar? Predicar es hacer teología de la vida. Cuando el pastor está predicando, está trayendo una situación actual a través de la palabra para que usted y yo aprendamos a entender ese sistema de lo que es la vida diaria, pero teniendo a Dios dentro de esa ecuación de la vida. Y cómo tener a Dios presente ante las circunstancias de la vida. Por eso es que cuando se lleva el sermón, que es el acto de llevar la predicación, esa predicación me va a catapultar para que cuando yo aplique la palabra pueda manifestar lo que ya Dios ha puesto en mí y los frutos se hagan efectivos en mi vida. ¿Y cómo fue?
puso palabra profética que está en la escritura para que yo la aplique. Eso no es palabra de esencia, fue palabra profética. Palabra que ya está escrita. Él hizo el trabajo de interpretarla para mi comprensión. Y él se dedicó a hacer el trabajo que hay que hacer para esa comprensión. El apostolado, que es lo que hoy se define como una función misionera. No es esa función que gente tiene que ellos no saben ni lo que esos rayos significan. Hoy en día la función de muchos pastores es como una posición de aristócrata. Yo he escuchado gente que cuando usted le dice, pastor, ¿por qué me toca? A mí nadie me toca. Como si fueran una especie de cosa sagrada. Entonces ya usted sabe que hay problemas. El pastor es una persona, usted le pregunta al pastor y le va a decir que tiene problemas igual que usted. La única diferencia es que él ejerce una función particular dentro de la congregación, pero él tiene problemas como cualquier otro hijo de vecino y le dan ganas de enroscarse en el pescuezo a las personas también. Lo que pasa es que él no se lo va a decir. Y exactamente, pero son situaciones humanas y naturales. Por eso es que Dios no nos llama a todos a la función pastoral, a la función de enseñar. Acuérdense una cosa, nosotros no tenemos ministerios. Nosotros participamos en un ministerio que en la misericordia divina Dios nos puso. Nada más. Y Dios nos dio unas cualidades para trabajar en ese ministerio. ¿Se da cuenta? Bien importante eso. Otro aspecto, la profecía más exacta es la palabra revelada. Eso no falla. Ahora bien, los apóstoles, los más cercanos, son misioneros y ejercen la función de pastores, maestros, evangelistas, profetas en el proceso de plantación de iglesias. Pablo es un ejemplo vivo de eso, pero era un apóstol genuino. Una vez él muere para esa función profética porque Dios lo utilizó para establecer enseñanzas que todavía hoy siguen siendo específicas. Ahora bien, lo que Dios dijo en sentido normativo y doctrinal, ya yo se lo expliqué ahora, Dios no volverá a abrir la boca. 397, Dios lo cerró en el concilio de Cartago. ¿Cómo lo sabemos? Eso está escrito en la historia y a través de un elemento providencial, a través de la providencia divina. Acuérdense una cosa, Dios vive en un tiempo presente, constante. En Dios las cosas no pasan, las cosas son. Las cosas son. Voy a repetírselo de nuevo. En Dios las cosas son. Por lo tanto, Dios, ahora mismo en el tiempo de Dios, ya Dios nos ve a nosotros saliendo del servicio, yendo a trabajar, ya viéndonos cuándo vamos a morir. Eso es en la eternidad de Dios, porque Dios nos ve de esa forma. Acuérdense que nosotros somos una mente limitada. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque cuando Dios nos mira como un todo en la eternidad. Dios solamente hablará para animar, consolar, guiar, exhortar, amonestar mediante la persona del Espíritu Santo para que la iglesia siga cumpliendo el propósito en la cual fue llamada. Por eso es que el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado, porque la iglesia todavía está aquí. La iglesia sigue proclamando. La iglesia nace en Hechos 2, donde el Espíritu Santo comienza esa función de la proclamación. Ahora bien, voy a empezar a hablar de este movimiento. Miren, nosotros, la iglesia, quiero aclarar, nosotros hablamos lenguas. Hablamos dos tipos de lengua, se lo voy a decir. Hablamos xenoglosia y hablamos glosolalia. Y usted dice, ¿qué usted está diciendo ahí? Uno es que hablamos lenguas en otros idiomas y balbuceamos. Escuche bien, algunas lenguas no se entienden y otras lenguas se entienden. Porque hay personas que no hablan lengua, lo que hacen es balbucear. Pero las madres entienden cuando los nenes balbucean. ¿Tú quieres leche, papi? ¿Tú quieres leche? Dios es así. Déjeme decirle algo. Yo no tengo problemas con eso.
porque yo no puedo aquí limitar el poder de Dios. Yo no puedo hacer eso, y en esas cosas yo no me meto. Yo no me puedo meter en eso. Eso a mí no me corresponde eso. Lo que a mí me corresponde es educar. La persona no se mide si habla lengua o no, es que frutos, es conducta. ¿Se da cuenta? Ahora, si la persona, como el apóstol Pablo dice, yo puedo hablar lengua más que ustedes, yo puedo hacer todo eso más que ustedes, pero si no tengo amor, nada soy. Quiere decir que aunque todas esas cosas son importantes, tenemos que procurar que lo más excelente. ¿Y qué es lo más excelente? Lo más excelente es lo que Dios ha depositado en nosotros, que son los frutos, que es lo permanente, porque los dones son temporeros. ¿Por qué digo que son temporeros? Por ejemplo, el hermano Félix, posiblemente Dios lo usa a veces en el término de la sanación, en esa manifestación. Pero ¿qué pasa? Hoy Janet estaba enferma. Digo, Janet, mira a ver si puedes aguantar hasta el domingo, porque como Félix no vino hoy y él es el único que Dios usa, pero no te mueras de aquí al domingo, porque como es el que Dios usa, para ver si Dios lo trae y ora por ti para que Dios te sane. No, Dios puede usar a cualquier recipiente aquí, usar a nuestro jovencito para que ore por ti, e incluso tú misma levantando tu mano y decir, Señor, te doy gracias, porque a lo mejor lo que tienes es una dolencia en el brazo y tú dices, Señor, yo tengo 40 y tantos años y para 40 y tantos años este brazo tiene que haber salido buenísimo, te doy gracias. Y mire, el Señor te sana, porque el Señor no necesita fe para sanar, porque es el creador. El que necesito fe soy yo. ¿Se da cuenta cuando usted entra en estado de relación? ¿Por qué yo le menciono esto? Porque en la iglesia sí creemos en el hablar en lenguas, pero la Biblia habla de que procuremos dones mayores, que sean para edificar. Este movimiento comienza con lo que se conoce el movimiento Kundalini. El movimiento Kundalini es un movimiento que está en el Tíbet, que ellos también manifiestan este tipo de manifestación, y fue traído por gurúes a los Estados Unidos a principios de los años 80, y es una doctrina, como menciona aquí, muy milenaria, y comenzó a promover la espiritualización. Y hubo un grupo de cristianos que, como diríamos por ahí, le dio con investigar cómo es esa espiritualización, y empezaron a adentrarse en ellos. Y en ese proceso, ¿qué sucede? Comenzaron a experimentar experiencias sobrenaturales, y ellos se las atribuyeron al Espíritu Santo. En esas manifestaciones ellos veían la imposición de manos, veían que la gente se caía para atrás, y veían que la gente comenzaba a aullar, empezaban a reírse, empezaban a hacer movimientos incontrolables, y todos esos movimientos ellos decían que eran manifestaciones en la cual el espíritu estaba manifestándose, porque estaba generando actos de liberación, y eran manifestaciones de purificación en la vida del individuo. Y comenzaron a incorporarlo dentro de la iglesia. Pero un detalle fue que nunca fueron a evaluarlo dentro de la luz bíblica. ¿Dónde en la Biblia usted ha visto estas manifestaciones? Es la primera pregunta que uno se hace. ¿Qué simbolismo tiene la caída en la Escritura? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Dónde usted ha encontrado un simbolismo de la caída en la Biblia? Yo no lo he encontrado. Las caídas que yo he encontrado en la Biblia han sido hacia adelante en estado de postración. Y en la Biblia la postración, en el término del Antiguo Testamento, tiene un término de bienaventuranza, que significa una preparación para recibir una bendición. Nada más, pero nunca una bendición para caerte de espaldas. Personas que experimentan lo que se llama
borrachera espiritual. Yo nunca había escuchado eso. Gente que empiezan a tocarlos y empiezan a recibir una manifestación como si estuvieran borrachos. Acuérdese que cuando es derramado sobre toda carne, usted no pierde inhibiciones, porque el Espíritu Santo, una de las cosas es que ayuda al individuo a que no pierda estado de conciencia. ¿Por qué les digo esto? Y otra cosa es levitaciones. En la Kundalini hay cuerpos que flotan. Usted ve personas como David Copperfield, todas estas cosas, hay personas que practican eso. Y hay gente que llegan a un nivel donde eso lo logran hacer. Y se producen sanidades, porque hay manifestaciones demoníacas que producen sanidades. El detalle es que ellos comenzaron a creer que eran manifestaciones en la cual decían que era el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué sucede? Creyentes comenzaron a acariciar la doctrina, y uno de los que comenzó a traer esa doctrina a Estados Unidos fue Rodney Howard Brown, el cantinero del Espíritu Santo. Lo puede encontrar en YouTube y lo puede ver. Y él fue un precursor en los 80, y subliminalmente comenzó a caer esa experiencia espiritual atribuida al Espíritu Santo. Su experiencia los llevó a la infatuación, a engreimiento y soberbia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se acercaba a la gente y él le soplaba, y la gente se caía, y les tocaba con el chaleco y la gente se caía. Donde la pregunta siempre usted se hace es bíblico. ¿Y qué simbolismo tiene eso en términos bíblicos? Si la persona se cae y cuando se levanta está transformada, ¿tiene eso algún? Si eso es así, pues mira, vamos a tumbar a todo el mundo. Ahora me preguntaban, ¿por qué se cae tanta gente? Miren, eso es psicología de masas. Eso es psicología de masas. Usted, si es una persona que puede hablar bien, tiene un poquito de psicología y sociología, usted puede hacer sentir los efectos de la borrachera a una persona tomando Coca-Cola. Tan sencillo como eso. Bien, comenzaron a experimentar estas nuevas revelaciones y manifestaciones, tales como risas, gritos, caídas, ladridos, borracheras, aullido de lobos y otros. Y eso se convirtió en una experiencia donde comenzaron a llamarle avivamiento. Y comenzó este nuevo surgir en los 80. Pero el 20 de enero de 1994, este es Rodney Howard Brown, el cantinero del Espíritu Santo, que fue uno de los que comenzó a traer este movimiento del apostolado profético en los Estados Unidos en los 80. Bien, usted ve toda esa gama de personas, y la pregunta es, esas personas, ¿qué ha traído eso como especie de beneficio a la iglesia? ¿Ha mejorado eso en la doctrina, en el crecimiento y desarrollo de la iglesia? Son preguntas que los maestros de escuela bíblica se deben hacer, porque los maestros están para ayudar a la pastoral. La pastoral tiene la responsabilidad de entonces orientar a la iglesia. Los maestros de escuela bíblica no están simplemente para leer el expositor. Los maestros tienen que hacer lo que se llama investigaciones. Cada vez que ven algo extraño, tienen que investigar. ¿Por qué? Cuando algo a usted le choca, eso se llama choque conceptual, como que usted no se ha dado cuenta, como cuando usted llega a la cocina, ay, algo huele mal, así es, eso es igualito. Cuando algo huele mal, usted va a verificar dónde huele mal y dónde lo encontró. Y usted hace la investigación. Eso fue lo que pasó. El origen del movimiento apostólico, uno de los movimientos, alguien escuchó aquí lo que se conoció como la bendición de Toronto. ¿No lo han escuchado? La bendición de Toronto. En el 1994, el pastor Ronnie Clark, si no me equivoco el nombre, está más adelante, la iglesia se llamaba el aeropuerto en Toronto. No es un aeropuerto, es el nombre de la iglesia. Él decía que experimentaba una borrachera espiritual. Y cuando él comenzó a dar el testimonio, mucha gente empezó a caer en un estado de borrachera espiritual.
Y él comenzó a promover eso, y comenzó un despegue en los 90, y la primera manifestación fue en el 94, considerando como ellos un gran avivamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ellos comenzaron a aceptar eso, y miren esto. Esto es producto de lo que yo le dije a ustedes, la Kundalini. Esto es un movimiento hindú. Pero la primera vez que yo escuché eso fue en el 1997. Yo estaba en Carolina del Sur, acabado de salir de un entrenamiento militar, y lo que yo escuché es que me dijeron: escúchalo, recíbelo, no lo critiques, acéptalo. En el momento en que te dicen a ti que renuncies a la razón, ya eso no proviene de Dios. Porque la Biblia te dice que los demás juzguen. Hermano, y a mí, yo le doy gracias a Dios por las escuelas bíblicas. Porque las escuelas bíblicas te ayudan a que tú aprendas a estar alerta. Por eso es que la escuela bíblica es vital. Yo no le estoy diciendo que vayan al seminario. No todos tenemos que ir al seminario. Pero la escuela bíblica le va a ayudar a usted a que pueda fundamentar su conocimiento bíblico. No todo lo que se dice usted lo puede dar como un hecho. Aún yo estoy seguro que los pastores le dicen a ustedes: busquen en la palabra, verifiquen. ¿Por qué? Porque los pastores quieren que ustedes hagan su propia búsqueda para que ellos vean, ustedes vean que lo que ellos están diciendo es algo que no es su propia opinión, es palabra de Dios. Y miren lo que pasa. Rapidito. Estos fueron estas personas. Rodney Clark, él empezó a decir eso en su iglesia y comenzó esta manifestación. El de arriba, Todd Bentley, comenzó a darle auge a ese movimiento. Y Rick Joyner fue otro también de ese movimiento en Canadá. Eso se extendió en Europa, comenzó a extenderse en Sudamérica. Y eso fue una cosa bárbara. Yo escuchaba sobre la bendición de Toronto y la frase era: no lo critiques, acéptalo. No lo critiques, acéptalo. Fui a una conferencia y cuando fui a la conferencia empezaron a hablarnos sobre eso, y a mí eso nunca se me olvide. En el momento que a usted le dicen que renuncie a la razón, eso no proviene de Dios. Estas personas comenzaron a promover este tipo de experiencia espiritual en las iglesias. Las iglesias se empezaron a abarrotar y empezaron a profetizar supuestamente en el espíritu. Y escuche bien, usted sabe lo que pasó, la iglesia se dividió. Desafortunadamente hubieron problemas de falda, la iglesia se divide, ellos ya el veneno de la falsa doctrina se había regado y ya había llegado. Por eso es que usted notó personas como movimientos como Rodolfo Fon comenzaron a llegar aquí y empezaron a regarse. Ya estaba aquí ese movimiento y tuvo mayor auge años después. Hombres como Dollar y más adelante, miren, en Estados Unidos, Peter Warner, yo recuerdo en un video, él está diciéndole a los de Canadá que él es el apóstol mayor, diciéndoles: yo les declaro a ustedes que van a tener mayor visión, mayor discernimiento, y con la autoridad que yo tengo de parte del Dios del cielo, ustedes van a tener una mayor bendición. No habían pasado 2 meses cuando ellos habían sido revelados y habían caído de la gracia de Dios. La famosa frase: yo decreto, yo declaro. Los únicos que decretan en la tierra son los jueces. Yo he visto a los jueces diciendo: estás preso. Yo veo a Félix saliendo con esposas en la mano. Eso sí que es decretar. Eso sí que es decretar. ¿Cuándo en la Biblia usted ha visto que Pablo decretó? No hay decretos. Eso de que declaro, tampoco. La Biblia nos habla según, conforme a su voluntad. Nosotros pensamos que tenemos a Dios amarrado como si fuese una especie de perro faldero. Y a veces yo escucho en los cultos: yo declaro, yo te digo, yo te ato, y todas esas cosas.
Yo he visto que al diablo lo atan el domingo y el lunes por la mañana está suelto. Yo no sé qué nudo le hicieron, porque el lunes por la mañana está suelto. Dicen que yo soy sarcástico y todas esas cosas. Y dice, es que eso no está en la Biblia. La Biblia dice que en Él yo vivo y en Él yo me muevo. Y si tú estás en Dios, el enemigo no te toca. Ahora, no es citar el pasaje, hermano. Es vivir en relación con Dios. Eso es más profundo que eso. Y cuando dice que no te toca, no quiere decir que no te pasen cosas malas. Porque eso hay que aclararlo. Lo que se está refiriendo es que no va a tocar la esencia de tu ser. Nos pueden pasar cosas. Nos pueden pasar cosas. Lo que quiere decir es que la convicción que tú tienes de tu vida de relación con Dios, eso no lo va a poder derrumbar. Eso es lo que se refiere. Miren, Peter Wagner, Benny Hinn y Bill Johnson, el túnel de fuego. Bill Johnson, cuando usted llega a uno de sus templos, usted oye un grito y la gente está en el piso gritando, hablando lenguas y gritando porque están cayendo en bendición. Eso es extraño al Nuevo Testamento. Es totalmente extraño. Y déjeme decirle, cuando usted va a la historia, la iglesia primitiva no se reunía en templos. La iglesia primitiva se reunía ¿dónde? En las casas. Todo lo que nosotros tenemos aquí como templos, eso vino después de Constantino, cuando él se lo quita a los paganos. Y miren, yo no estoy diciendo que eso es malo. Escuche bien, todo aquello que facilite la vida de la iglesia es legítimo. El detalle es que los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo, dejaron un orden. Y ese orden, usted y yo no venimos ahora a alterar ese orden. Por eso es que la pastoral de las iglesias están llamadas a mantener ese orden bíblico. El magisterio de la iglesia está llamado a preservar ese orden escritural. Por eso es que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser nueva criatura. Nacer de nuevo es que el proceso de la persona en convertirse. Y nosotros, la iglesia, pensamos que convertirse es un acto de buenas a primeras. Eso no es convertirse. Mire, usted va a la Biblia y hay una palabra que significa transformaos. En Romanos 12:2, transformaos significa metanoia. Y metanoia significa un cambio de mente y por lo tanto es un cambio que comienza de adentro hacia afuera. Cuando una persona hace confesión de fe, como llamamos nosotros, no espere que al otro día esa persona se comporte lo que hemos tardado nosotros 20 años en hacer. Eso es injusto. Esa persona entra en un proceso de integración. Por lo tanto, es integral. Por eso es que en la mentalidad griega, el concepto de conversión es un cambio de conciencia, es un proceso. Ahí es donde entra el magisterio de la iglesia a ayudar a esa persona a ser ¿qué? Nueva criatura. Hay personas que no van a necesitar ser nuevas criaturas, porque el día que se convierta se mueren, porque van a estar encamados. A lo mejor el pastor va a un hospital y le presenta el plan de salvación a una persona y la persona le dice: pastor, yo necesito arreglar cuentas con Dios. Y en ese momento, cuando le presenta el plan de salvación, acepta a Cristo y se fue para la gloria. No hubo tiempo para ¿qué? Para que fuese nueva criatura. Eso fue lo que necesitó. Pero los que estamos vivos, pregúntale al pastor si no necesitamos ser nueva criatura. Sí, es un proceso. Por lo tanto, requiere de un cambio de mente todos los días. Estas personas, el Señor los bendiga y esperamos a un Señor que tengan iluminación. Estas personas promueven la simonía. ¿Alguien sabe lo que es la simonía? Simonía es: Lito, tú me invitaste aquí y no me dijiste cuánto me ibas a dar de ofrenda, no me dijiste si me ibas a alquilar un carro, no me dijiste si me ibas a pagar hotel, porque lo que yo te voy a traer es palabra del Dios del cielo y es exclusiva para esta iglesia. ¿Te das cuenta? Yo no vengo y traigo palabras si no me garantiza
una ofrenda jugosa. Eso es simonía. ¿Se da cuenta? Que yo cobro por traer la palabra. Acuérdense que nosotros no cobramos por traer la palabra. Nosotros damos por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. ¿Se da cuenta? Yo he escuchado personas que me han invitado y me dicen, hermano, ¿cuántos son sus honorarios? Yo digo, bueno, ¿tienen botellita de agua o algo así por el estilo? Porque yo no cobro por nada de eso. Hermano, usted no cobra. No, porque aquí la gente pide y nosotros tenemos que, no, oye, hermano, yo no cobro porque esto es recibido por gracia. Hermano, eso es serio. Si la iglesia quiere darle una ofrenda a la persona que viene, eso es distinto. Eso es diferente. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros, acuérdese, usted recibe porque usted sirve, no sirve porque usted recibe. ¿Ve la diferencia? El Señor es provisión para mí, por lo tanto, Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Yo no me tengo que preocupar. Él me dice, ve y enseña, no te preocupes, yo sé de lo que tú tienes necesidad, Él se encargará de proveer. Yo no me tengo que preocupar por eso. Y la responsabilidad nuestra es evitar que personas como ellos predican un mensaje de éxito, dejándote saber a ti que tú puedes alcanzar el éxito. Mira, tú sabes qué es éxito en la mentalidad de ellos, que tiene que ser visible. Yo les voy a decir algo. La iglesia no fue llamada para producir resultados, la iglesia de Cristo. Por eso es mi recomendación. Ustedes pueden decir, como decíamos en Pájaro, el informe de la escuela dominical dice así, Caballeros 32, visita 0, ofrenda, ¿te acuerdas, Felita? Que decíamos así, eso es magnífico, porque se podía decir si la asistencia bajaba o subía. Yo me acuerdo que eso se decía, pero casi siempre hacemos eso para determinar cómo iba la asistencia. Pero la iglesia no fue llamada a establecer resultados. La iglesia fue llamada para procesos. Quiere decir, el Señor nos inquietó a llevar el culto en casa de la hermana Remigia a predicar. Fuimos a predicar en casa de la hermana Remigia. Fuimos llamados a ir al hospital. Pero allí nadie se convirtió. Es que yo no fui llamado a convertir a la gente. Yo no tengo poder para convertir a la gente. ¿Quién es el que convierte? Yo soy el vehículo nada más. Cuando vienes a ver, ¿y este hermano qué hace aquí? Eso fue el culto que se llevó en casa de hermana Remigia cuando predicó Félix, que cuando predicó la palabra llegó, la semilla se lanzó y vino a dar fruto 3 y 4 años más tarde. ¿Te das cuenta? Porque fuimos llamados a dar resultados. El fruto, el resultado, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Pero ellos os exigen que tú tienes que dar resultados. En muchos de los servicios ellos tienen ya personas programadas. Ellos, por ejemplo, te exigen que tiene que haber fruto. Ahora los nuevos programas tienen que haber iglesias con luces tenues. Los devocionales tienen que ser tipos de conciertos. Y todo es un subliminal psicológico para que te sientas bien. Yo he estado en congregaciones así. Yo no tengo problema con eso. El problema es lo que uno escucha. ¿Qué es lo que se predica? Aunque le voy a hacer la confesión, a veces me duermo, porque cuando apagan, yo con la luz prendí y me duermo, y con la luz apagada me voy 10-7. Entonces, otra cosa es que tienen una predicación reformada. El mensaje de Cristo brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Ellos hablan de su perrito lindo que tienen, de su reloj de $25,000, de sus aviones, pero no hablan de la obra transformadora de Jesucristo, de lo dispuesto que está Dios en transformar, no impese a la situación o crisis que tú te encuentres. Hoy en día, hermano, en muchos templos no se habla de Cristo, no se habla de los evangelios. Yo me pregunto, o no saben, o no quieren estudiar, o lo que quieren es dar simplemente una
un mensaje inspiracional, que yo no le llamo mensaje porque no están predicando. No hay mensaje cristocéntrico. Mi exhortación a los pastores es: nunca negocien el mensaje cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico no se puede negociar. Ellos lo negociaron. Y como es lo que la gente quiere escuchar, eso se llena. Y como es lo que se llama gracia barata es que perdón sin confesión, confesión sin arrepentimiento, la gente va. Y miren, en Latinoamérica tenemos a Ronnie Chávez, que él vende hasta su sudor santo. Sudor santo, y está haciendo planes para vender su sombra. No sé cómo lo va a hacer, pero el hermano Cash Luna, él habla de que somos Jehová Junior, una de las nuevas modalidades. Y Guillermo Maldonado, que dice que tú tienes que pactar con Dios, pero pactar con Dios tiene que ser con cachimiro. O sea, no es que tú le digas a Dios que tú lo amas, que tú le sirves, no. Tú tienes que pactar con Él monetariamente. Y la ilustración que él usa es la prostituta. Que la prostituta, miren la expresión vulgar, no abre las patas hasta que tú no le das dinero. Como si Dios fuese una prostituta. Y yo digo, ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no necesita eso. El Dios de la Biblia lo que busca es un corazón contrito, humillado, que esté dispuesto a ¿qué? A que usted y yo reconozcamos nuestra condición para Él restaurarnos de nuestra condición caída y ubicarnos en el camino de la justicia. No importa lo más bajo que usted y yo hayamos caído. Ronnie Chávez profetizó en Chile que venía una ola apostólica profética. Eso lo pueden encontrar en video, eso lo estoy mintiendo. Y él lo dijo hablando hasta lenguas. 2 meses antes vino un joven de África, David Udro, y le dijo a Chile: el país está sumido en pecado, necesitan volverse a Cristo. Han abrazado la inmoralidad, la homosexualidad. El país lo sacó literalmente como si fuera a patadas. Y él decía: veo una ola gigantesca llegando a Chile. 2009 vino un terremoto y arropó gran parte de la ciudad de Chile. Chile, 2 años después, mandó a buscar a David Udro para pedirle perdón, porque no escucharon la voz de Dios. Pero él decía que venía una ola apostólica profética. Sí, vino una ola apostólica profética de mentiras. Estos caballeros, ellos saben lo que están haciendo. Ellos manipulan las masas, controlan la mente de la gente, y nosotros, la iglesia, no nos puede temblar el pulso para contrarrestar estas herejías. Por eso es que muchas personas de nuestras congregaciones se van, porque ellos lo que quieren no es tener una experiencia personal con Dios, lo que quieren tener es una experiencia emocional, y estos ambientes se prestan para eso. Nosotros no fuimos llamados para eso, nosotros fuimos llamados para proclamar el evangelio de justicia y decirle a la gente la realidad de las cosas. Y hay gente que no le va a gustar, hay gente que eso no le va a gustar, y hay gente, hermano, que esto le va a causar incomodidad. Porque déjenme decir, hermano, orar da trabajo. Pregúntenle a las personas que oran y buscan de Dios que tienen, orar da trabajo. Da trabajo. Buscar de Dios es una disciplina. Pregúntenle a los que hacemos dieta o cualquier cosa, si no, eso no da trabajo. Pregúntele a aquellos que quieren tratar de modificar una forma, da trabajo, porque es una disciplina.
Nosotros queremos que las cosas sean fast food y eso no es así. La vida espiritual requiere de disciplina, pero requiere también de relación transparente. Por eso es que en una relación con Dios uno tiene que tener apertura y decirle, mira Señor, aquí estoy con todas mis debilidades, pero yo quiero que tú trabajes en mi vida y yo quiero, Señor, que tú me ayudes. Voy a avanzar porque ya el tiempo acaba. Dice, miren, en 1997 hubo una convención del movimiento emergente. ¿Alguien ha escuchado lo que es el movimiento emergente? ¿No lo han escuchado? Miren, el movimiento emergente, le voy a decir, ya lo hermenéutica, pastor, no sirve hoy. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Yo leo un pasaje bíblico y es lo que yo siento que dice el pasaje. Yo siento que esto dice, y el yo siento trae muchos problemas. Porque ahora el movimiento emergente lo que hace es, se ha establecido nuevas iglesias, escuche bien, dirigida, este es el fundador Doug Pagitt, el evangelio debe adaptarse a los cambios, establece una técnica para atraer jóvenes, mire la nueva técnica, ahora los líderes se sientan en el medio y ustedes alrededor y leen un pasaje y digo, Félix, ¿qué tú piensas de este pasaje? Por ejemplo, usted sabe, hay ciertos pasajes en la Biblia, por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice que somos predestinados en Cristo. La palabra predestinar significa que usted está de antemano, ¿verdad? Pero eso es una traducción en el español. Acuérdese que obviamente está escrita en español, pero la palabra en sí, usted tiene que ir al contexto histórico de eso. Esa palabra es una palabra traducida, pero la palabra que va a ir no es la palabra predestinación. Y la gente dice, bueno, es que Calvino dice y es que Arminio dice. Yo digo, con todo respeto, a mí no me importa lo que diga Calvino y lo que diga Arminio. Yo los respeto, pero yo no critico la Biblia con Carmino y Arminio. Yo critico a Arminio y a Calvino con la Biblia, que es diferente. Número 1. Esa palabra la tomó prestada Pablo de Platón. Platón leyó un documento que se llamaba La República y de ahí había un compendio dentro de ese documento que se llamaba El mito de la caverna, que se refería a Leidos, a las almas que estaban divagando y una vez entraban en el alma se hacían imperfectas y luchaban dentro de ese alma para volver a alcanzar la perfección. Y cuando salían del cuerpo volvían a ser perfectas. Platón le llamó proceso de predestinación. Ahí es donde Pablo la toma prestada y San Agustín la tomó prestada y la fueron y la injertaron en la Biblia en el latín. Y esa palabra es la que se usa en la Reina Valera. Pero usted sabe cómo se llama esa palabra en el griego: prorizo. Y prorizo significa llamado, invitado, convocado. En Cristo usted no está predestinado. En Cristo usted está llamado, invitado y convocado. Eso tiene más sentido. Yo no estoy, por ejemplo, Felita, tú sabes lo que es que tú llevas ya toda tu vida en la fe y cuando llegues allá arriba, mira, tú no estás en esta lista. ¿En serio? ¿Usted sabe lo que es eso? Dios sería injusto después que tú das tu vida sacrificando en términos de lo que es un mundo de pecado, tratar de vivir en justicia, para que te dijeran que tú no estás viviendo con los santos. Es legítimo que dijeras eso. Por lo tanto, la palabra exacta es la palabra prorizo. Lo que pasa es que está traducida al español para que usted y yo entendamos lo que quiere decir, pero nosotros somos llamados, invitados y convocados. Y eso es lo que pasa cuando este movimiento emergente te dice lo que tú piensas. Acuérdese, Dios no nos invita a decir lo que yo pienso, ya Él ha dicho lo que está establecido en la Escritura. Acuérdese una cosa, la Biblia no tiene problemas de inspiración, la Biblia tiene problemas de lingüística. Porque cuando usted traduce es donde están los problemas. Eso es una de las cosas que yo le digo a los estudiantes. Alto grado de insatisfacción incorporan bandas de rock, iglesias grandes, iglesias con luces y nuevos escenarios. Yo no tengo problemas con música. El problema es que mucha de la música no es sacra. Ese es el problema.
El problema es que a veces yo quiero copiar música de afuera que no es sacra. Yo creo en que lo que Dios ha llamado, Dios les inspira para que ellos puedan componer música que promueva el evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo me refiero. Otra cosa. Segunda convención de generación X2, se afirma el Acta 99, donde debe proclamar una teología emergente. Eso está hoy en Estados Unidos y esto se va a seguir promoviendo. Por eso es que estamos perdiendo muchos jóvenes en nuestras congregaciones. Cristianos emergentes, tus ideas cuentan. Espiritualidad sin compromiso. A veces vamos al culto, se predicó. Usted sabe cómo uno sabe. Oye, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Ay, no sé qué es lo que dijo. Pero estaba bueno. Yo brinqué, yo salté. Ay, después dieron el capurri y bacalao. Eso es lo que uno se acuerda de la picaera. ¿Te das cuenta? Entonces, música inspiracional más que música sacra. Personas como Marco Witt, que fue a una reunión ecuménica y decíamos, estamos en un nuevo camino. En un nuevo camino. Y dije, espérate un momentito. ¿Cómo que un nuevo camino? Entonces yo voy a la Biblia y Jesús dijo, yo soy el camino. Usted sabe cuando Jesús dijo, yo soy el camino, usted sabe lo que quiso decir. Yo soy el odos. Odos quiere decir lo que viene del término odómetro. Yo soy la ruta por donde tú debes andar. Y Juan Pablo II dijo que había otra ruta. Y dije, no. Ya Jesús la había trazado. Y cuando digo yo soy el camino, estoy diciendo nombres porque la Biblia dice nombres. ¿Quién fue el rey que se acostó con la esposa del general? En la Biblia. David. Pues quiere decir que la Biblia da nombre. Por eso que yo estoy dando nombre. Porque si la Biblia no daba nombre, yo no daba nombre. Yo estoy diciendo esto porque estas personas se reunieron y lo ridiculizaron al frente. Y a mí me da pena eso. Porque él dijo, y yo me estoy arriesgando en este nuevo camino porque yo probé el otro. Yo probaste porque te dio la gana. Ve, hermanos, a veces queremos ganarnos los de afuera queriendo ser iguales que los de afuera. La iglesia, nosotros no estamos en abierta competencia a los espectáculos del mundo. Acuérdese. Por lo tanto, nosotros no participamos de esa forma. Cristo estableció de manera absoluta que Él es el camino, Él es la ruta, y cuando dijo que Él es la verdad. Usted sabe cuando dijo eso, porque decimos eso, pero no explicamos lo que significa. Cuando Él dijo que Él es la verdad, dijo, yo soy la razón de todas las cosas. Y es bien importante que nosotros sepamos eso. Y esto es lo que pasa. Miren lo que sucede hoy en día. Tenemos una iglesia donde la adoración se ha convertido en algo frívolo. La adoración en muchas de nuestras congregaciones es algo frívolo. Es algo bien frívolo. Yo fui administrador de capillas en el ejército por 12 años. Y después que los muchachos terminaban de tocar, le iban a la oficina, dame el cheque. Ellos no se quedaban en el servicio. Yo le daba el cheque de $300. Muchachos, nos vamos. Y después usted los vea, yo me enteraba que se iban a pariciar. Los muchachos eran de contrato, los muchachos no tenían compromiso. Pero después yo estaba, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y todo, ellos cantaban y usted veía a la gente y todo. Pero ¿qué sucede? Ellos simplemente se identificaban como artistas. Eso es lo que ellos son, artistas. Pero usted hablaba del concepto de relación con Dios. ¿Por qué? Porque respaldaban este concepto. No, porque nosotros, tú sabes, nos tenemos que ganar la gente de afuera, ¿tú entiendes? Y yo, para ganarme de los de afuera, yo me tenía que convertir a los de afuera. Está como un hermano que cada vez que llegaba a la iglesia, llegaba borracho y llegaba con 2 o 3 borrachos. Y le decía el pastor, mire, los trajo para que se convierta, pero tú estás borracho. Pastor, usted sabe una cosa, usted no hace lo que yo hago. Pero tú te tienes que convertir, el Señor sabe que yo tengo una misión especial con él. Entonces él se pasaba trayendo los borrachos de las cantinas. Y mira, hermano, pero eso no quiere decir que eso justificaba lo que él estaba haciendo. Él tenía un problema de adicción al alcoholismo.
Y eso es lo que sucede hoy en día. Miren, vamos rapidito. Brian McLaren, miren lo que dice: si tenemos un nuevo mundo, necesitamos una nueva iglesia. Si necesitamos una nueva religión por sí misma, no necesitamos una nueva religión por sí misma, sino un nuevo sistema para nuestra teología. No un nuevo espíritu, sino una nueva espiritualidad. No un nuevo Cristo, sino un nuevo cristianismo. No una nueva denominación, sino una denominación en cada cristiano. Eso es lo que se promueve. Todo lo que termine en ismo acaba en un abismo. Sí, hermano. Y usted sabe lo que pasa: no tenemos relación con Dios. Estoy hablando en términos generales. Los pastores conocen de esto porque las grandes preocupaciones que tienen los pastores es el compromiso relacional de la congregación con su Dios, con Dios. Es una pena, hermano, porque no se predica la palabra hoy y tenemos ceguera espiritual. Y todo esto se está infiltrando en la iglesia y hoy decimos que es el Espíritu Santo que se está moviendo dentro de la iglesia. Y cuando oímos estas personas, decimos que son personas innovadoras en la fe. Movimiento apostólico profético promueve la prosperidad, el éxito, motivación personal, teología reformada y dominionismo. ¿Usted sabe lo que es dominionismo? Ellos piensan que el milenio ya comenzó y Dios los puso a ellos a comenzar a dirigir en el mundo y que muchos de ellos se están lanzando en la carrera política porque Dios los puso a ellos como reyes y sacerdotes. Una observación: la Iglesia de Jesucristo, para poder identificar el movimiento apostólico profético que se ha introducido en nuestro tiempo, tiene la responsabilidad apremiante de sumergirse en un estudio serio, piadoso y responsable de las Escrituras. Muchos de nosotros hemos sido atraídos y seducidos a dicho movimiento asegurando que es Dios quien está detrás de todo el proceso, cuando en realidad Dios no está en este proceso. La segunda observación: cómo la Iglesia de Cristo está viviendo aislada de sus problemas sociopolíticos religiosos de manera apática al estudio de la palabra y se ha encapsulado. Por eso es que muchos de nosotros desconocemos de lo que está pasando actualmente y no podemos presentar defensa ante los desafíos de este movimiento apostólico profético que está trayendo en nuestras iglesias. Y nuestras congregaciones están manifestando una espiritualidad emocionalmente enferma y no podemos discernir todo el viento de doctrina falsa que se ha infiltrado sin notarlo. La tercera: tenemos problemas en nuestras congregaciones de la siguiente forma: divorcios emocionales, carencia de conocimiento, mujeres en soledad, hombres desconectados, juventud gravitada subliminalmente al mundo, reprimidos pero no convertidos. Le voy a dar un ejemplo. Yo le pregunté hace poco a un hermano, ¿por qué usted no fuma? ¿Por qué usted no bebe? Porque el pastor me lo prohíbe y porque a Dios no le gusta. Y eso es una señal de que la persona no ha internalizado exactamente. Acuérdese, usted no fuma no es porque Dios se lo dice o porque el pastor se lo dice. Usted no fuma, usted no bebe, usted y yo no adulteramos porque hemos encontrado. Y la respuesta, ¿usted sabe quién me la dio a mí? Un ateo. Escuche bien. Es un ateo que yo creía que era pastor porque vivía mejor que un creyente y él me dijo: ustedes los cristianos son patéticos. Y yo le digo: oye, ¿por qué tú no fumas? ¿Por qué tú no bebes? ¿Y por qué tú no eres infiel a tu esposa? Y él me dijo: ustedes los cristianos son patéticos. Yo te voy a explicar por qué yo no hago esas cosas. Número uno, yo no fumo porque yo he encontrado que el fumar es dañino y nocivo a mi vida y es nocivo a la vida de mi familia y a la sociedad. Yo no bebo porque es uno de los grandes problemas sociales y me he dado cuenta que eso me va a afectar y me va a cortar la vida. Yo no adultero porque yo no puedo vivir en una esclavitud emocional sabiendo que alguien me está llamando y yo en mi casa: no me llames ahora que estoy en casa. Y otra cosa es que en la Biblia que ustedes postulan proclamar, el Dios que ustedes dicen tener, que yo no creo, que ustedes dicen que aman,
no les dice a ustedes que dejen, sino que les dice a ustedes que se aparten. Sino que les dice a ustedes que se aparten, pero cuando les dice eso es para que ustedes analicen. Por lo tanto, cuando ustedes analizan, ustedes deben integrar primero para que luego comiencen a concientizar y se aparten. Por eso es que yo no hago las cosas. Y yo dije, este hombre, lo que le falta es a Cristo. Nada más. Yo creía que era pastor. Lo más que me dolió fue me dijo que yo era patético. Y es verdad. Y él me hizo recordar lo que dice Romanos 12, transformados por medio de la renovación. Él renovó su ¿qué? Su forma de pensar. Y en la Biblia, miren, me preguntaron una vez en la clase si Dios había creado el mal. Hermano, Dios no creó el mal, Dios creó el mal potencial. El mal potencial es aquel que está ahí, pero es decisión suya o mía el abrazarlo o no. Es lo único que Dios creó. Por eso cuando Dios creó el mal potencial es un mal de advertencia, sabiendo que puede hacer dañino. Por eso es que en la Biblia, cuando dice que Él murió por nuestros pecados, está queriendo decir que el pecado filosóficamente es que nos ha dado una libertad que el pecado nos ha quitado. Por lo tanto, cuando Él muere para otorgarnos nuevamente esa libertad que el pecado nos quitó. Porque si decimos que Él murió por nuestros pecados, Él no nos puede condenar porque nos hizo defectuosos de fábrica. Por lo tanto, no podríamos ser condenados porque el problema no es de nosotros, sino del fabricante. ¿Entendieron? Dios te hizo perfecto, pero no te hizo santo ni tampoco te hizo sinvergüenza. Él te dio la opción para que tú y yo escogiéramos si queríamos ser santos o quisiéramos ser sinvergüenza. Por eso es que en mi tesis yo digo que yo soy responsable de mi caída, no es Dios. Yo soy el que decido caer. Dios no me empujó a caer. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que hay mucho problema en nuestras congregaciones y nos hemos encapsulado en tanto problema. Y esa es la conclusión. Dios nos llama a despertar para entrar en compromiso relacional con Él y comenzar a enderezar nuestra vida espiritual y presentar defensa al movimiento apostólico profético que es falso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El movimiento apostólico profético, hermano, nosotros no lo avalamos. Nosotros, la única palabra profética está plasmada en la Escritura y nosotros no ponemos fundamentos sobre otro. La palabra es el único fundamento. No hay más apóstoles después de los apóstoles. Por eso es que yo no le digo al apóstol fulano, mengano, perenceo, sutanejo. Miren, en el ámbito laboral, los pastores eran la posición más baja que había. Era la posición más baja, una de las posiciones más bajas. Pastor, en algunos lugares hoy hay mucha gente que la ven. Antes un pastor se veía como una persona de seriedad. Y hay mucha gente que dice, esa gente son unos buscones, y hasta los sacerdotes. Pero es porque, déjeme decirle, es que muchos han sido ¿qué? Infieles en asumir esa responsabilidad. Pero hay un grupo que han sido fieles. Y por esos fieles nosotros estamos también en defensa, porque Dios los ha llamado para que sigan proclamando. Porque déjeme decirle, nosotros tenemos la opción de irnos para el mundo por aquellos infieles, o de quedarnos en este camino por aquellos que se han permanecido en este camino de esperanza. Está en nosotros. Yo he decidido quedarme en este camino porque hay un grupo de gente fiel. Pero déjeme decirle, hay gente, y le pedimos a Dios que tenga misericordia por ellos. Déjeme decirle, nosotros no nos vamos a salvar porque la gente se convierta.
Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, se convirtieron gente en campaña. Yo di un montón de estudios. Apártate de mí que yo no te conozco. Si yo no tengo relación con Dios, si yo no tengo una vida relacional con Dios, si yo no doy fruto, no es lo que me garantiza a mí. Yo tengo que tener vida relacional con Dios. La iglesia tiene que despertar en este tiempo y tiene que haber discernimiento espiritual. No podemos permitir que este tipo de enseñanza se siga introduciendo. Y la iglesia tiene que ser de pulso fuerte, predicando esta palabra interesante que viene de Dios y que es transformadora. Sí. Tengo como referencia que, por ejemplo, ahorita hablaste de los mantos que se tiran, de las borracheras, y yo he notado, porque he estado en ese ambiente con ellos, que utilizan mucho el texto de cuando Pablo envió tela con aceite, se utiliza mucho de que la Biblia dice embriagado con el espíritu. Entonces se utiliza estos textos fuera de contexto. Sí, eso está totalmente fuera de contexto. Te lo digo para que lo traiga a la iglesia. ¿En qué sentido está fuera de contexto? Para que los hermanos, porque acuérdate que la iglesia está expuesta y hoy aprendemos aquí, pero mañana estamos en un concierto y está alguien sacando el texto. Sí, pero está fuera de contexto. Simplemente Pablo lo hizo como un elemento simbólico nada más. No quiso decir que ahí había poder. Era simplemente como un elemento de conexión nada más, pero no era que era elemento que iba a ser doctrinal o algo que iba a ser permanente. Sí, hermano, dígame. Sí, aportando en cuando Jesús escupió en tierra. Sí. Como no quiere decir que eso es un método para la sanidad. Exactamente. Y que sea permanente ese método para nosotros utilizarlo para orar por alguien. Exactamente, muy bien. Otro elemento que no lo percibí dentro de la presentación, pero quería saber si estaba incluido dentro de Dígame. por un movimiento aparte. Sí. Y es el movimiento de guerra espiritual. Oh, sí, gracias por mencionarlo. El concepto de la guerra espiritual, aunque no lo incluya ahí, Peter Wagner lo trae. El que llaman el apóstol mayor, gracias por mencionarlo, no lo incluí porque me enfoqué simplemente en el aspecto del apostólico profético, pero sí él lo señala. Esto de la guerra espiritual, él le dio mucho énfasis con relación a las potestades que están en las regiones, en las ciudades y todo eso. Eso ha causado lo que se llama una histeria en las iglesias, y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en algunos lugares hacen campañas de oración porque hay movimientos demoníacos en tales lugares. La carta geográfica de demonios. Sí. Esto también tiene que ver mucho con los libros de Rebeca Abraham. Sí, ahora yo le voy a decir una cosa. Mire, usted se mueve en Dios y Dios avisa el peligro y da la salida. Y le voy a decir, ¿qué dice la Biblia? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En una ocasión preguntaron que si yo creía en la guerra espiritual. Y yo dije, ¿cómo yo no voy a creer en algo que está escrito en el libro de Efesios hace más de 2000 años? El problema que yo tengo es que fue una gente que lo descubrieron antes y le han formado un revolú con eso. Ese es el problema que yo tengo. Pero el problema es que eso que usted mencionó, pastor, es algo que le han dado un problema de alta envergadura, que los cristianos están intimidados. Hasta ponen la Biblia debajo de la almohada. Imagínense al punto. Mire, hermano, hay días que usted llega tan cansado y explotado que cuando usted se arrodilla se queda dormido. Acuéstese a dormir y por la mañana ahora. Yo se lo digo, no le haga uso y costumbre, porque yo se lo he dicho porque hay gente que le han explotado el trabajo. Pero usted está en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sí, este pastor, Peter Wagner, promueve mucho el concepto de la guerra espiritual, pero esto ha causado una histeria colectiva en la mente de muchos creyentes, y mi observación es que está
atacando mucho a aquellos que no son dados al estudio responsable de la Sagrada Escritura, porque cuando tú conoces la Escritura se supone que tú puedas entonces discernir apropiadamente que eso no es así. Acuérdate que en el Señor Dios te da a ti las herramientas para contrarrestar este tipo de manifestación. No hay tal cosa, o sea, que hay huestes celestiales, las hay huestes demoníacas, las hay, pero yo no puedo vivir con ese estado de que hay gente que yo estoy mucho tiempo con ellos y arriesgo mi salud mental. O sea, ¿entienden lo que les quiero decir? Porque yo veo demonios en todos lados. Entonces, pues, y yo comparto con ellos y todo, pero hay otros, pues, pero en realidad lo que el pastor menciona es cierto. Si la guerra espiritual está incluido dentro de este avivamiento, y me alegro que lo haya mencionado. ¿Algún otro comentario? Sí. Yo me quedé pensando en lo que usted dijo de que se usa mucho esto de que si yo declaro, yo decreto y atar, y muchos predicadores usan el versículo, y yo he caído también ahí porque nos enseñaron a hacerlo, de que si lo que Mateo, cuando le dice lo que atáis en los cielos, que se ha atado en la tierra, entonces ¿se puede usar o no se puede usar? En realidad lo que sucede es lo siguiente. Acuérdate que cuando tú lees un documento, cuando tú lees una carta, tú nunca empiezas leyendo la carta desde la mitad. Tú la empiezas a leer desde el principio. Si tú lees ese documento, tienes que leerlo desde el principio, y cuando habla de lo que atares en el cielo, atares en la tierra, no se refiere a lo que te está diciendo la persona. Se refiere diametralmente opuesto a otra cosa. Lo que sucede es que nosotros le hemos dado otro sentido, y está hablando más bien de relaciones interpersonales, a lo que se refiere el pasaje. Entonces, ¿qué sucede? Eso nosotros lo hemos tomado más bien como una declaración, como que Dios, yo le estoy solicitando algo y Dios me lo va a dar, pero no se refiere el pasaje a eso. El asunto de todo esto es que estamos sacando de contexto el contenido de ese versículo a lo que se refiere en realidad. Por eso es que cuando a los maestros de escuela bíblica, una de las recomendaciones que yo les doy es, cuando ustedes estudian la clase, tienen que leer los capítulos completos para que ustedes sepan lo que está pasando, porque si no, se van a perder la secuencia y estamos muy dados a la especulación. Acuérdense que nosotros no podemos especular. La especulación es el enemigo número uno cuando estamos leyendo el documento bíblico. ¿Por qué? Porque estamos leyendo un documento que no fue escrito en nuestro idioma. Muchas de las palabras que estamos utilizando aquí, todo es traducción, y la traducción es problemática porque hay muchas palabras que necesitan ser llevadas a la lengua muerta, que ya no se usa, para traerla a la comprensión. Como yo les mencioné ahorita, la predestinación, es como por ejemplo, yo no sé si han escuchado el caso de los ladrones en la cruz, que siempre lo escuchamos siempre en Semana Santa, pero hay una parte cuando el ladrón, porque decimos el ladrón bueno y el ladrón malo, los dos eran malos, pero siempre le ponemos un título, ¿no? Pero el ladrón que dice, él nada malo ha hecho, y entonces dice, acuérdate cuando estés allá en tu reino, ¿verdad? Acuérdate de mí. La palabra clave ahí es acuérdate. Acuérdate quiere decir diateques, y diateques significa un acuerdo que hace Dios con el hombre, que se activa cuando el hombre rompe relación con él. Por eso es que Jesucristo le dice hoy. Hoy quiere decir que la salvación se da en un tiempo presente. Y usted nota que el Señor, cuando le habló al otro ladrón, él se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Uno, porque él tenía razón de lo que el ladrón estaba diciendo. Y segundo, se quedó callado porque el silencio era para demostrarle que evaluara su postulado. No era para que él le estaba diciendo que estaba incorrecto, era para que evaluara su postulado, porque en todo tiempo el Señor quiso demostrar que su reino no era de ese mundo. Cuando Él le dice acuérdate, a Dios nunca tú le dices recuérdate, porque Dios no padece de Alzheimer, a Dios no se le olvidan las cosas. A mí tú me tienes que decir, no, recuérdate, porque a mí se me olvidan las cosas, pero a Dios acuérdate es volver a ¿qué? A conectar lo que estaba desconectado, porque yo rompí el acuerdo. Dios nunca rompe acuerdos. Una cosa es diateques y una cosa es sunteques. Sunteques es cuando yo hago un acuerdo con Félix, y si yo lo rompo, ya queda nulo. Y Félix dice, yo no voy a seguir el acuerdo contigo porque tú lo violaste.
pero el acuerdo en que hace Dios y el hombre, cuando el hombre lo rompe y el hombre quiere activarlo, Dios en su amor lo vuelve y lo conecta. Esa fue la forma que ese hombre consiguió la salvación, a través de ese acuerdo. Pero nosotros siempre nos quedamos ahí, lo que le damos énfasis, hermano, y cuando viene y dijo, acuérdate, y ya, lo digo, ¿verdad? Pero no le damos énfasis a que esa palabra fue la conexión que lo llevó a la eternidad, al paraíso. Porque dijo la palabra, acuérdate, y esa acuérdate le dijo para que Dios dijera hoy, porque la salvación, ¿cuándo se da? En un tiempo presente. Acuérdense que los seres humanos viven en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. De esos 3 tiempos, 2 son imaginarios: el pasado y el futuro. Por eso usted no se da cuenta que muchos de nosotros vivimos en ansiedad y en depresión, porque vivimos mucho tiempo en el presente, en el pasado, por eso que nos da mucha depresión, o vivimos muy preocupados en el futuro, por eso es que vivimos en mucha ansiedad y le damos mucha importancia al presente. Y se nos olvida yo no sé lo que yo hice hoy, porque siempre estamos viviendo el pasado o el futuro. Por eso es. Y es bien importante eso. La Biblia, todo tiene unas palabras que son claves para que usted las determine. Acuérdense, cada palabra tiene una función importante. Y esto que acabamos de darle a ustedes fue algo básico, porque son movimientos que se han ido introduciendo y a la misma vez tienen las mismas características en algunos aspectos, como si fuera el Espíritu Santo, pero eso no es el Espíritu Santo. Y usted los puede identificar, porque hay momentos, miren, hay una hermana, ella dice, usted sabe que Dios habla por los billetes, saque su billete, póngaselo en el oído. Dice así. Yo digo, yo me pongo el billete en el oído, lo que me va a decir, para la luz, para el agua. Eso es lo que me va a decir si yo fuese así. Porque yo soy sarcástico. Pero yo sé que Dios, yo sé que eso no es así. Y yo sé que eso es una forma de manipular. Acuérdense que nosotros no estamos para manipular. No estamos para manipular a la gente. Y Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Dios nos va a llamar a cuenta. Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros cuando expliquemos la palabra. Hay partes en la Escritura. Por ejemplo, cuando decimos que Dios no... la blasfemia del Espíritu Santo. Eso que ellos hacen es blasfemar. Y vienen y dicen, hermano, ellos están condenados. Bueno, si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Ahora, ¿qué es lo que Dios no perdona? Cuando se dice blasfemar, el término blasfemar quiere decir lo que Dios no perdona es la impenitencia. ¿Y qué es eso? Dios no perdona el pecado no confesado. Eso es lo que Dios no perdona. Si yo no confieso mi pecado, Dios no me puede liberar de esa acción. Por lo tanto, ¿qué sucede? Estoy diciendo, yo no necesito tu perdón. Billy Graham, 3 días antes de que Marilyn Monroe muriera, el Señor le habló y le dijo, ve y háblale a Marilyn Monroe. Cuando él fue a hablarle, Marilyn le dijo, yo no necesito a tu Cristo. Le dijo así. Y Marilyn, horas más tarde, murió de una sobredosis. ¿Usted cree que el amor de Dios no llegó ese día a su vida? El amor de Dios llegó, pero ella determinó, ella tomó decisión. Y las personas dicen, pero Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Yo le voy a decir algo, hermano. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida. Yo determino si yo quiero ser salvo o yo me quiero condenar. Esa determinación me la dejó Dios a mí. En la agenda de Dios, Dios me quiere salvar. Yo me quiero salvar. O sea, yo me senté a hablar con Dios y digo, bueno, yo me quiero salvar. ¿Usted entiende? Usted determinó eso. Pero hay gente que le dicen a Dios, yo no necesito que tú dirijas mi vida. Hay gente que se lo dice. Y Dios, con todo el dolor, hermano, Dios se quita del camino y los deja morir. Y Dios trata de buscar luz y no encuentra. Pero nosotros tenemos que seguir clamando para que Dios siga trabajando con ellos. Por eso es que estos movimientos tienen una apariencia de misericordia, pero en ellos no hay misericordia. Ha sido un placer. Si tienen alguna otra pregunta para entregar.
Espero que hayan captado información. Si necesitan la presentación, se las puedo dar, se las puedo enviar. Y haya sido un placer. La clase la voy a dar en algunos minutos, no se me duerman. No tengo compromiso todavía. Manolito con nosotros, por favor. Sí, hermana, dígame. Perdóneme. Sí, eso es otra cosa, frase que a veces yo digo a la gente, buenas vibras. Esos son expresiones humanistas que hoy en día se pasan usándolas y yo las oigo, pues la gente las utiliza. Yo personalmente pues no uso nada de eso, o sea, son conceptos más bien de carácter humanista. Acuérdense que vivimos en una sociedad donde ahora la gente utiliza tales expresiones como buenas vibras, como en estos programas de chisme que después que lo pegan te dice, estamos orando por ti, tenemos una cadena de oración, buenas vibras. Usted sabe que esas cosas no son así. ¿Sabe por qué? Usted sabe lo que es orar. Orar significa intimar con Dios. Y yo le dije a usted anteriormente que la adoración se ha convertido en algo frívolo. Para nosotros esto es algo serio. Yo no creo en eso de cosas de vibras y esas cosas. Yo en realidad no creo en nada de eso. Dios es la razón de vivir para mi vida. Sin Dios, en mi vida tengo problemas existenciales. No importa la educación que tenga, no importa el éxito que haya alcanzado, mi vida no tiene una realidad existencial. Es algo que yo he aprendido. Pero me he dado cuenta que yo tengo que día tras día depender de Dios. Por lo tanto, yo escucho esas expresiones y yo respeto a las personas que dicen eso. Pero eso de buenas vibras es un concepto, una filosofía muy humanista, donde tú prácticamente, cuando digo tú no me refiero de manera despectiva, cuando tú, el individuo, se refiere más bien, yo soy el que determino, yo soy el que, en cierta medida es una cuestión de actitud, pero es más bien de un concepto muy más bien de carácter muy humano, de carácter donde yo soy el que tengo control sobre mí. Más bien. ¿Algún otro comentario? El uso del lenguaje, de las palabras, tal vez refiriéndome a lo que la hermana sí, pastor. comenta, de que está bien o está mal. Yo creo que el uso del lenguaje va modificando lo que nosotros pensamos. Sí. Y por eso es que cuando se habla hasta en la política de la derecha y de la izquierda, amén, el uso del lenguaje en ambos lados pues modifica lo que ellos creen y dan a entender lo que ellos piensan. Amén. Y forman creencias de todo ese lenguaje. Sí. Lo que quiero decir es que también, al igual que cuando nosotros nos criamos en la iglesia, cuando éramos pequeños, que decían, cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca cayó. Sí. O sea, el Espíritu Santo está aquí desde que descendió. Sí. Y no fue que descendió como si no estuviera, porque Dios está en todos los lugares. Sí, es una jerga que se adquiere dentro de la comunidad de fe. Y eso se va modificando, y eso sí, se va cambiando a la medida que el conocimiento llega. Amén, exactamente. Porque a veces estamos faltos de conocimiento, pero sí, para eso nos instruimos, y cuando tomamos el conocimiento, nuestro lenguaje cambia, las palabras cambian, nuestro sistema de creencias cambia, sí, y entonces pues ya dejamos de utilizar aquel lenguaje sí, que no es propio de la Escritura. Exactamente, y muy bien, me alegro que lo haya mencionado, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser propios en las Sagradas Escrituras para evitar que esos estribillos que se han ido introduciendo se hagan uso y costumbre, porque esas expresiones, aunque tienen una buena intención y uno entiende el concepto, pero se van arreglando. Pensamiento defectuoso, ¿se acuerda de la frase? Crea todas estas cosas. Espero que la información le haya dado una idea a ustedes qué es lo que está sucediendo y que les motive a ustedes a buscar, porque déjenme decir, hermanos, están sucediendo muchas cosas. La iglesia no puede estar desconectada a lo que está sucediendo a su alrededor. Si la iglesia se desconecta, ¿quién va a ser la voz profética? ¿Quién va a ser la voz que va a anunciar buenas nuevas ante un mundo de crisis? Somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar bien informados. Yo espero que la información sea de ayuda
y que podamos seguir hacia adelante, que no sea esta la primera vez, que Dios permita que nos dé otra oportunidad de estar con ustedes y estar más tiempo con ustedes. Bendiciones, listo aquí con la congregación y que Dios les bendiga.